Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en donde tengan posibilidades de visualizar esta clase, este encuentro, este vídeo. Esperábamos poder trabajar en estos temas desde una lógica de un encuentro presencial, de una clase con otra dinámica, pero bueno, considerando la coyuntura y el momento en que nos encontramos, vamos a trabajar desde una lógica diferente. Esto también tiene que ver con estas habilidades, capacidades y competencias de nuestra tarea de ser educadores y ser docentes en esta cuestión tan artesanal y de tener que ir adecuándonos de manera flexible a las realidades que nos convocan, ¿sí? Bien, estamos trabajando en este módulo, en este seminario, en donde nos vamos a focalizar en estrategias de enseñanza. Y en esta segunda clase, el propósito y el objetivo tiene que ver con pensar, recuperar algunas ideas, de entender a la enseñanza como un proceso de comunicación que no es cualquier comunicación, que tiene una finalidad y un fin, que es el que los estudiantes, nuestros aprendices, precisamente aprendan, ¿sí? Con lo cual, esa comunicación va a tener rasgos, características que la hacen propia, ¿sí? Y en esta clase y en este encuentro nos vamos a focalizar en la cuestión de la pregunta, las preguntas del profesor, las preguntas de los estudiantes, qué funciones puede llegar a tener la pregunta en la clase para la enseñanza, pero sobre todo para el aprendizaje. Y es ahí en los procesos de aprendizaje en donde voy a hacer foco yo, ¿sí? Y Pablo va a centrar su mirada en los procesos de enseñanza, tratando de articular, digamos, estos dos momentos, estas dos instancias, estas dos momentos de ese proceso del enseñar para aprender, ¿sí? Vamos a tratar de hacer ese ejercicio, de explicitarlo, de modelizarlo, que muchas veces no sucede cuando trabajamos en cuestiones pedagógicas, ¿sí? O nos focalizamos en una dimensión o en otra de las dimensiones y la propuesta de este seminario es pensarlas de manera más articulada. Vamos a tratar de hacer un ejercicio muy rápido de recuperar este video con el que les habíamos invitado a visualizar, ¿sí? Y me llamó mucho la atención esta escena, este momento, en donde, si ustedes registran, cada una de las personas que está participando en esa composición musical, en la ejecución de esa obra, ¿sí? Está sumamente compenetrado, focalizado, atendiendo y entendiendo qué es lo que debe hacer en ese momento para contribuir a que esa obra pueda ser ejecutada de la manera en que está siendo ejecutada, ¿no? Cada uno de ellos, cada una de ellas, pero también quienes están como en el detrás de escena, haciendo el registro, observando y mirando lo que allí sucede, ¿no? Podemos ver allí hasta esta captura del camarógrafo y seguramente el resto de camarógrafos que también está formando parte de esa composición, ¿no? Y pensaba, bueno, en cuánto nos sucede o no en nuestras situaciones de enseñanza, en nuestras clases, que cada uno de nuestros estudiantes
estén implicados desde estos niveles de implicancia cognitiva en la ejecución de esa tarea que muchas veces les proponemos, ¿bien? Y en ese ejercicio también recuperar, bueno, ¿qué cuestiones quedaron en sus esquemas de pensamiento o se movilizaron o resonaron con el ejercicio que les propusimos en la semana anterior, ¿no? Allí veíamos en el foro que hay cuestiones que sin duda los movilizaron a ciertas nociones, ciertos constructos, ciertas ideas, ciertas cuestiones que no habían pensado, o algunas cuestiones que vienen pensando desde hace tiempo, que vienen rumiando, que les dan vueltas en sus cabezas y a las que no les encuentran respuesta, ¿sí? Bueno, precisamente este es un espacio, queremos que este seminario vaya por ahí, precisamente para que pensemos juntos, pensemos juntas, la posibilidad de revisar alguna de nuestras prácticas pequeñas, chiquitas, y animarnos también a introducir algunos cambios, probar cuestiones diferentes. Ahora, tal vez con algo más de fundamentación de por qué hacemos lo que hacemos o por qué introducimos la innovación o la mejora que queremos introducir, ¿sí? Y en ese... Y atendiendo a ese propósito, a esa finalidad, recuerdan en la clase anterior también decíamos, siempre detrás de cada una de nuestras prácticas educativas hay un propósito, hay una intencionalidad, hay una finalidad, hacemos algo por algo, ¿sí? Tomamos o deberíamos tomar las decisiones de manera un poco más fundamentada y un poco más consciente, es que vienen los aportes que quisiéramos hacerles en este momento, ¿sí? Considerando o vamos a entender, recordando, digamos que a partir de los aportes de Contreras Domínguez, vamos a considerar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, no por ahí separadas con ese guioncito, sino como un constructo y una situación que sucede de manera conjunta, ¿sí? Como un sistema proceso, ¿sí? Como un proceso que lo debemos pensar, digamos, de manera compleja, como un sistema complejo de comunicación. Y en donde, si recuerdan la definición que allí se proponía, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre por ahí en el esquema clásico de la comunicación, donde se supone que hay un emisor que envía un mensaje a un receptor y que eso genera un resultado, se lo piensa como algo muy lineal, ya hemos visto que no es tan lineal, que en ese proceso, sistema, hay múltiples factores, elementos intervinientes, ¿sí? Y que no es que porque yo emito un mensaje, la otra persona va a recibir ese mensaje que yo emití de manera literal y lo va a incorporar en sus esquemas de pensamiento, así como yo lo envío, ¿sí? Hay un factor crítico en esa comunicación, en ese proceso de decir, que no tendría tanto que ver con el emisor, o sí tiene que ver con el emisor, pero sobre todo, hoy nos vamos a focalizar en, no en el emisor, no en el tipo de mensaje, que también es un factor crítico, ¿sí? Sino en la capacidad de quien recibe, los esquemas de pensamiento de quien recibe, para poder comprender o interpretar, para convertir en significativo esa información o ese dato que está recibiendo, ¿sí? Entonces, hoy la primera parte del encuentro tiene que ver con pensar más qué sucede en la persona que aprende, ¿sí? Para que ese aprendizaje efectivamente pueda tener lugar, ¿sí? Básicamente, ¿cómo es que las personas aprendemos o qué dicen los estudios de la psicología cognitiva y del campo de la neurociencia acerca de cómo es que las personas aprendemos? Entendemos que estos dos son momentos de un proceso, ¿bien? Y nosotros nos vamos a centrar un poquito hoy en entender cómo es que la persona aprende,
para, a partir de comprender cómo es que las personas aprendemos, tener algunas herramientas un poco más fundamentadas para tomar las decisiones que tomamos en ese diseño de la propuesta de enseñanza, ¿sí? Y es importante que explicitemos y que digamos que siempre entre estas dos cuestiones, el enseñar y el aprender, ha habido tensiones a lo largo de la historia de las ciencias y del desarrollo de estos campos disciplinares. ¿Por qué? Porque en general lo que tiene que ver con el proceso de enseñar ha sido el objeto de estudio del campo de la pedagogía, del campo de la didáctica, ¿sí? Mientras que los procesos de aprender vienen siendo estudiados desde el campo de la psicología del aprendizaje, específicamente de la psicología cognitiva. Hoy hay muchos aportes del campo de la neurociencia, ¿sí? Y estos son como dos campos disciplinares que no siempre han estado conjugados o en una interacción como muy fluida. Más bien han estado separados y no se han pensado de manera conjunta, ¿sí? Muchas veces por celos, por cuestiones, digamos, de egos, en alguna medida, diría yo, bien, de pensar, digamos, los campos disciplinares independientes y no pensando en el destinatario último, que es esa persona que tiene que aprender, ¿bien? Y esto ha llevado, digamos, a que se cometan o se caiga, digamos, en ciertos riesgos. Por un lado, en algún momento haber pretendido una teoría de la instrucción, es decir, recuperar o partir de los aportes de la psicología del aprendizaje o de la psicología cognitiva, como para diseñar o establecer recetas que después los educadores replicaran en cada una de sus prácticas, pero también del otro lado, y Mérieux, digamos, un pedagogo francés, lo dice muy bien, muchas veces se ha caído en cierta vulgata pedagógica a partir de haber recuperado o tomado ciertos conceptos propios provenientes del campo de la psicología cognitiva, del campo de la psicología del aprendizaje, que se han ido vulgarizando en el proceso mismo de aplicación, porque no se los ha seguido trabajando con la profundidad que en algún momento se los había propuesto, ¿sí? También hoy, con los grandes desarrollos de la neurociencia, se ha caído o se está cayendo en creer en mitos pseudocientíficos o neuromitos, ¿sí? Que básicamente derivan de extrapolar ciertos resultados que han surgido en el campo de la neurociencia en investigaciones muy limitadas, recortadas o efectuadas por ahí en animales y no en personas, y que se los ha extrapolado directamente al campo de la educación, cuando en realidad eso no debería ser pertinente, ¿sí? Y como bien dice Claxton en el texto de Contreras Domínguez, muchas veces por el desconocimiento reproducimos o internalizamos ciertas prácticas y en ese desconocer lo convertimos también en un obstáculo para llevar adelante prácticas mucho más conscientes y fundamentadas. Bien, entonces la invitación de este encuentro es precisamente aportar algunas herramientas y sugerencias provenientes del campo de la psicología del aprendizaje y de la psicología cognitiva, pero en interrelación y en interconexión de cómo estos saberes y estas cuestiones que ya se han ido investigando y de estas evidencias que hoy se encuentran, podemos vincularlas o articularlas para pensar nuestros procesos de diseño de clases más significativas y más promotoras de aprendizajes profundos, ¿sí? Allí hacer un primer aporte de Ángel Rivière, un pedagogo, psicólogo, perdón, proveniente del campo de la psicología cognitiva. Me parece muy importante su aporte porque él dice, a lo largo del desarrollo de las personas, ¿sí?, nosotros podemos reconocer diferentes funciones cognitivas y él va a hablar de 4 tipos de funciones, ¿sí?, que
vendrían a ser como el sustrato o el soporte para los procesos de aprendizaje. Y son 4 funciones que no todas tienen que ver con los procesos de aprendizaje escolares, ¿sí? Y aquí es muy importante que sepamos y empecemos a distinguir que las personas aprendemos, ¿sí? Pero que no todos los aprendizajes son del mismo tipo. Y entonces es importante que podamos reconocer y distinguir que muchas veces el aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que evolutivamente en la ontogénesis y en la filogénesis de nuestra especie son los últimos aprendizajes que las personas hemos logrado y por lo tanto son los menos estables y los más fáciles de ser olvidados, ¿sí? Seguramente a ustedes les pasa en muchas oportunidades que decir, pero si esto lo dije, si esto lo expliqué, si esto lo hicimos un montón de ejercicios de este tipo y a los 2 meses, a los 3 meses, al año siguiente, cuando les dan otra materia, esto está olvidado. Bueno, algo de las explicaciones posibles están dadas, digamos, por estos aportes de Ángel Rivière. Él va a decir que básicamente en estos procesos de aprender existirían 4 funciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Las funciones de tipo 1 son funciones filogenéticamente muy antiguas que están ya localizadas en el sistema nervioso, que no son específicamente humanas, que las compartimos con algunas otras especies, no con todas las especies de animales, pero tiene que ver, por ejemplo, con la constancia de los sistemas perceptivos. Es decir, poder identificar y reconocer forma, tamaño, color. Eso a lo largo, eso ya está instalado en nuestro sistema nervioso, ¿sí? En nuestra filogénesis, viene genéticamente con nosotros. Entonces, si bien los niños, cuando son muy chiquititos, no son capaces de distinguir o de ponerle nombre a cada uno de los colores, saben que existen o reconocen diferencias entre los colores, ¿sí? Reconocen diferencias entre formas, reconocen diferencias entre tamaños. Eso ya está, viene, ¿bien? Hay otras funciones un poquito más complejas, que son las funciones de tipo 2, que también son filogenéticamente muy antiguas, que son compartidas con algunas especies, no con todas las especies animales, no requieren de la influencia cultural para su desarrollo y tienen que ver con, por ejemplo, con la noción de objeto permanente, que son como esa noción, hay otras nociones que a lo largo del desarrollo evolutivo no necesitan ser enseñadas, ¿sí? Se desarrollan, que de hecho tienen que ver con todos los desarrollos estudiados por Piaget, que él ha podido identificar que a lo largo de la evolución de la persona hay un momento, ¿sí? No necesariamente una edad o un mes de vida determinado, pero sí hay un momento en esa evolución en donde empiezan a hacerse evidentes, ¿sí? Por ejemplo, hay un momento determinado en donde acá hay unos iconitos de las bicicletas como para que vayamos haciendo el paralelismo, digamos, con esa noción. Las funciones de tipo 1 tienen que ver con la redondez de una rueda, ¿sí? Perceptivamente hay, digamos, una función de tipo 1 que me permite distinguir la redondez de un cuadrado de un triángulo, ¿sí? De una línea, ¿bien? Los colores posibles de las diferencias. Pero después hay un momento de la evolución humana que aparece y se instala la noción de un objeto permanente cuando somos muy pequeñitos, los bebés, ¿sí? Este juego, digamos, tan habitual de escondernos detrás de una pantalla o de un repasador, ¿sí? De un trapo, y aparecer, que tanto le genera risa a los bebés. Esto tiene que ver con que el bebé supone que cuando yo me escondo detrás de una pantalla desaparecí y eso genera muchas veces angustia, ¿sí? Cuando él no me ve supone que ya no existo. Después de unos meses los bebés empiezan a reconocer y a identificar que a pesar de que no me visualizan, si ellos son capaces de correr ese trapo, esa sábana, esa pantalla, voy a seguir estando ahí, porque hay
existo, voy a seguir existiendo aun cuando no me vea, ¿sí? Bueno, es decir, la bicicleta va a seguir estando aun cuando la guarde en el garaje y cuando no la visualice o la deje en el patio, ¿sí? Ahora, hay otras funciones de tipo 3, que son específicas de la especie humana, están marcadas por la influencia de factores culturales, pero también hay una gran impronta, ¿sí?, a nivel de genes, ¿sí? Es decir, ya hay ciertas marcas que evolutivamente traemos como especie y que son las que permiten, por ejemplo, el lenguaje hablado. Bien, esto ya se ha estudiado mucho a nivel de la neurociencia. Valeria Busarma y su equipo de investigación tienen un libro muy interesante en donde explican estas cuestiones y dicen que esto se ha evidenciado, independientemente del idioma que nosotros hablemos, ya hay en el genoma y instalado en el sistema nervioso ciertas zonas neuronales en donde propias del desarrollo del habla, y esto hace que a medida que las personas comenzamos a vincularnos con otros, necesitamos de otros que nos estimulen y esas zonas del cerebro empiecen a conectarse y a desarrollarse. Es decir, por esto explica, digamos, por ejemplo, el niño de Beirón y otros niños que no han estado en contacto estimulados porque han sido abandonados por ahí en el bosque y que cuando se los encuentran no tenían el desarrollo del habla, ¿sí? Pero cuando se los empieza a estimular, ese desarrollo del habla empieza a darse, ¿sí? Es decir, están instalados en nuestro sistema nervioso central, vienen con nuestro genoma, pero necesitan del desarrollo y del contacto de otras personas y de la cultura para que eso se desarrolle y tenga lugar. Ahora bien, las funciones de tipo 4, que son las que nos interesan a nosotros, porque tienen que ver con esas funciones que se desarrollan en las personas, porque son propias de la cultura y requieren formas especializadas de interacción y tienen que ver con sistemas de simbolización, codificación, constructos teóricos que han sido construidos por nosotros, ¿sí? Entonces, el que nosotros hayamos nombrado a la bicicleta como bicicleta y que hayamos pensado un sistema de codificación fonema-grafema para asignarle a cada una de esas letras un valor fonológico determinado y que hayamos pensado que en nuestro sistema alfabético, por ejemplo, el símbolo de la B larga se diferencia de un símbolo de la B corta, ¿sí? Eso ha sido una construcción cultural. Entonces, el sistema del lenguaje escrito es un sistema cultural propio nuestro y necesita ser enseñado como es todas las categorías conceptuales, todas las teorías que hemos ido desarrollando a nivel de la física, de la medicina, de la psicología, de la biología, ¿sí? Y estas funciones de tipo 4 son funciones que han sido construidas por nosotros, son mucho más jóvenes, si te quiere, en ese proceso evolutivo y por lo tanto son mucho más provisionales también y requieren de un mayor grado de conciencia para ser aprendidas, incorporadas y asimiladas, ¿sí? Bien. Esto no es menor. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir trabajando y profundizando un poquito más en cómo funciona nuestro sistema cognitivo precisamente para aprender. Entendiendo que el aprendizaje es un proceso constructivo, pero se supone que es un proceso activo en el que tenemos que implicarnos cognitivamente, pero está mediado, está situado, depende mucho de condiciones intervinientes del contexto, pero es el sistema que nos va a permitir, el proceso que nos va a permitir incorporar información nueva, transformarla, reorganizarla en función de los saberes y de los conocimientos previos que hayamos construidos en nuestros
esquemas cognitivos, ¿bien? Generando cambios duraderos que nos permitan, a su vez, seguir conociendo, pensando y, sobre todo, llevarnos al acto, actuar, tomar decisiones, ¿bien? Entonces, de un modo general, integrando los aportes de diferentes autores, todos provenientes del campo de la psicología cognitiva, de esa manera vamos a entender el aprendizaje, ¿bien? Como un proceso constructivo, activo, que siempre está situado, que es el que nos va a permitir transformar y reorganizar cada información nueva que venga dada por el entorno a esos esquemas cognitivos que ya tenemos para ir generando cambios duraderos al interior de esos esquemas que nos permitan seguir conociendo, pensando y actuando de la manera más estratégica y pertinente en cada nueva situación que tengamos que intervenir. Bien. 5 premisas vamos a ir trabajando a lo largo de este encuentro. 5 nada más vamos a proponerles. La primera de ellas tiene que ver con que aprendemos con la memoria. Y esta no es una cuestión menor. Muchas veces se ha denostado y se ha negado o se ha tratado de relegar la cuestión de la memoria, diciendo no tenemos que promover situaciones de aprendizajes memorísticos, no tenemos que aprender de memoria. Pero hoy les venimos a decir que es algo que esto ya está demostrado. Necesitamos de la memoria, necesitamos de que ciertas cuestiones se solidifiquen, se anclen, se instalen en nuestros sistemas cognitivos, y eso se logra gracias a la memoria. Entonces acá es importante por ahí que trabajemos con esta distinción, ¿no? Aprendemos con la memoria. Es la única manera de lograr aprendizajes significativos y profundos. La memoria es la facultad que nos permite aprender. Bien. Ahora bien, ¿cómo es que se da este ciclo de consolidación de esos saberes en nuestra memoria? No vamos a profundizar, pero sí, al menos, porque esto nos llevaría muchos seminarios, pero al menos poder entender que nuestros sistemas perceptivos, ¿sí?, capturan, registran información del entorno, visualmente, auditivamente, olfativamente, ¿sí?, de manera táctil, propioceptivamente. Estamos todo el tiempo recibiendo información del entorno, procesamos eso a nivel ya cognitivo y a nivel cerebral que hemos percibido, descartamos mucha de esa información que recibimos, ¿sí? Procesamos esa información, ¿sí? Seleccionamos y decimos, no sé, acabo de escuchar un ruido y entonces ese ruido lo descarto porque necesito focalizar a nivel propioceptivo. No sé, me está molestando el estómago, siento ruidos en la panza, pero lo descarto porque quiero focalizar en la profe María Luisa que está tratando de explicarme esto, ¿sí? Entonces todo el tiempo estamos descartando y provocando la focalización de la atención para filtrar e identificar aquellos estímulos que son más relevantes para una determinada situación. Focalizamos, captamos, hacemos este ejercicio de que nuestra atención se focalice de, no sé, de 30 estímulos que estamos recibiendo en este momento diversos, focalizamos en 1 o 2. ¿Y cómo hacemos esa focalización? Procurando establecer conexiones con aquella información que nosotros ya tenemos almacenada en nuestra memoria, ¿sí? Vamos procurando activar información que ya tenemos seguramente registrada, seguramente sobre esto que yo les estoy aprendiendo, a lo mejor escucharon nuestras charlas, ya lo pensaron en algún otro momento, lo conversaron con otros colegas, ¿sí? Saben o conocen sobre esto, y a partir de establecer esas relaciones y esas conexiones, recién va a empezar a intervenir la memoria, y a su vez hay diferentes niveles de memoria, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Cuando eso se consolide y
y si logramos establecer relaciones significativas y no arbitrarias, eso se va a fijar en nuestra memoria como un conocimiento y como un saber nuevo, ¿sí? Y esa memoria se va a ir fortaleciendo a medida que esas interacciones que logre establecer sean cada vez más sustanciales, ¿sí? Y menos débiles. Bien, esto de manera muy general, les vamos a proponer un material y si a ustedes les interesa seguramente van a poder profundizar sobre esto. Pero como les decía, no existe una única memoria, existen diversos sistemas de memoria. Y esto también es muy importante que lo conozcamos y que lo sepamos porque, como les decíamos recién, recibimos el estímulo, pero recibimos estímulos diversos. Y hay un primer momento del registro de esos sentidos que percibimos que van a intervenir diferentes memorias sensoriales, ya sea que el estímulo sea visual, auditivo, táctil, gustativo u olfativo. ¿Bien? Y por eso muchos desarrollos en este último tiempo sostienen que a veces el que nos llegue información por dos canales simultáneos, visual y auditivo, eso va a reforzar, ¿sí? Y va a complementar y va a hacer que se guarde o se fije la información de manera más pertinente, ¿sí? Es como que estamos contribuyendo a que nuestro cerebro procese información de manera simultánea. Pero esto no resulta cuando yo estoy saturando la misma información y estoy presentando la información de manera visual, la misma información de manera visual y la misma información de manera auditiva. Es decir, cuando presento un PowerPoint en donde lo que hago es leer lo que allí está en el PowerPoint, eso en realidad lo que hace es saturar la memoria de trabajo y no enriquecer y facilitar, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cuestiones se han ido descubriendo. Se han ido descubriendo, por ejemplo, también que la cuestión del olfato, si yo, hay estudios bastante recientes, Fabrizio Ballarini está trabajando en estas cuestiones, que si yo disparo, por ejemplo, estas perfuminas, un determinado olor en un espacio, en un aula, en un ambiente de estudio, mientras estoy estudiando, y esa misma perfumina la pongo, digamos, en la habitación, mientras duermo, hay fases, digamos, de nuestro sueño que contribuyen a consolidar los procesos de memoria, y entonces eso haría, digamos, según lo que las últimas investigaciones, que en esos momentos de las fases del sueño se dispara ese olor, las neuronas es como que vuelven a conectarse o activarse, digamos, ante esos estímulos olfativos y ayudarían o contribuirían a la consolidación de ese registro de información que hicimos en algún momento durante el día. Bien. Hay otra memoria que tiene que ver con la memoria de trabajo, que es esa etapa y esa fase de memoria que sucede en el momento en que nosotros estamos recibiendo la información. Es lo que estamos haciendo en este momento preciso a nivel de nuestros esquemas cognitivos, ¿sí? Por eso es muy importante en muchas oportunidades que nosotros estemos dando una explicación y nos demos pausas, ¿sí? Para preguntar, por ejemplo, a nuestros estudiantes ¿en qué están pensando en este momento? ¿Sí? Bueno, hagamos el ejercicio. ¿En qué están pensando en este momento? ¿Qué notas han venido tomando? ¿Qué cuestiones han quedado resonando en sus esquemas de pensamiento? ¿Sí? Eso, en lo que ustedes están pensando en este momento, tiene que ver con esa capacidad de la memoria de trabajo. Es lo que va rumiando, ¿sí? Es lo que está ahí presente en este momento preciso en sus esquemas de pensamiento. Es ese sistema de memoria en donde vamos a situar la información de lo que estamos pensando en cada momento y que muchas veces tiene que ver con información que viene del entorno
tiene que ver con información que recuperamos a nivel de nuestros recuerdos, o en muchas veces tiene que ver con información que conecta ambas dimensiones o ambos tipos de datos o de información, ¿sí? Entonces es muy valioso que podamos reconocer y diferenciar que hay una memoria de trabajo, que es esa memoria que se pone en juego en el momento mismo en donde yo estoy haciendo o dando una explicación o trabajando en un experimento, ¿sí? Y allí son muy importantes las preguntas retóricas o este ejercicio de en qué están pensando en este momento o en qué piensan cuando piensan, pero también es muy importante que demos tiempo o nos demos tiempo para habilitar el silencio, ¿sí? Porque muchas veces estas cuestiones o nuestros pensamientos no emergen de manera espontánea. Tenemos que dar la posibilidad de que el pensamiento emerja, ¿sí? Que esto muchas veces suele llevar unos 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Y que un silencio por ahí de 15 segundos a nosotros nos parece un silencio eterno en una clase. Pero es importante que nos lo otorguemos y lo permitamos, ¿sí? Bien, me gusta mucho esta imagen de Chantal Ébano en una de sus obras, de sus libros, en donde trata la cuestión de la gestión mental, ¿sí? Nosotros muchas veces decimos, ¿qué entendemos por memoria de trabajo entonces? Bueno, ¿en qué están pensando cuando están pensando en memoria de trabajo? Y seguramente en cada uno de sus esquemas de pensamiento hay una representación diferente o lo asocian con algo diferente. Y entonces es muy importante que yo como educador y como docente vaya recuperando estas ideas y estas representaciones que cada uno de ustedes tienen, ¿sí? Que seguramente van a ser diferentes, en algunos casos van a ser más complejas, en algunos casos se han disparado cuestiones que tal vez no sean del todo pertinentes, y entonces es la oportunidad para yo poder reconocer y a partir de reconocer empezar a intervenir para reconfigurar, afirmar, consolidar esto que ustedes han ido evocando a nivel de representaciones, ¿sí? Y después tenemos el tercer tipo de memoria, o lo que se conoce como memoria a largo plazo, que es allí donde se van a consolidar esos conocimientos, esos saberes, esos constructos, esos procedimientos. Y que precisamente también no es única, ¿sí? En sí misma es otro sistema de memoria. Y darnos cuenta de esto y conocer sobre esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque esta memoria a largo plazo se ha estudiado y se ha reconocido que existirían como dos tipos de memoria. Por un lado, una memoria declarativa o explícita, y por el otro lado, una de memoria declarativa o implícita. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro proceso de aprender? Fíjense, a medida que yo se los vaya explicando, creo que vamos a poder traer algo de luz a todo esto que nos sucede a diario en nuestras clases. Hay un tipo de memoria que guarda, almacena y registra los eventos, los episodios, los sucesos, lo más anecdótico, si se quiere, que nos sucede a diario en nuestras vidas. Tiene que ver con el registro de dónde sucedió un hecho, en qué momento sucedió un hecho, y es muy autobiográfico. Tiene que ver con aquello que nos sucede a nivel emocional también mientras algo nos está sucediendo precisamente, ¿sí? Muchas veces no tiene una capacidad inferencial y en general retiene eventos, hechos, cosas que nos han sucedido, ¿bien? Que es muy diferente. Si bien es una memoria declarativa, explícita, yo puedo narrar, me doy cuenta que ha sucedido, pero no retiene conceptos, constructos, conocimientos, saberes, esos saberes conceptuales que en general trabajamos en nuestras asignaturas. Esto que yo les estoy desarrollando conceptualmente, los tipos de memoria, la memoria explícita, implícita, las funciones de tipo 1, 2, 3, 4, estas categorías conceptuales que hemos ido teorizando desde la psicología cognitiva, tienen que ver, se almacenan en lo que es la memoria semántica.
Ahora bien, estos constructos que se van a almacenar o esperemos se almacenen en sus memorias semánticas, están teniendo lugar o están transcurriendo en este momento en que ustedes están visualizando este video, ¿sí? Que no sería un mismo episodio o un mismo momento si esta clase hubiese sido presencial y hubiese transcurrido y hubiese transitado el aula, nos hubiésemos encontrado, nos hubiésemos abrazado, hubiésemos estado en un espacio y en un lugar diferente, ¿sí? Entonces, esto explica por qué muchas veces, creo yo, esto hago un paréntesis y creo yo, ¿sí? Hay muchas evidencias también que dicen que muchas veces tenemos que generar situaciones disruptivas o que la sorpresa contribuye a consolidar aprendizaje. Y yo he experimentado y he tratado de generar situaciones disruptivas, creativas. He introducido instancias de gamificación, ¿sí? He introducido por ahí el análisis de cortos, de películas. Y me sucede que mis estudiantes recuerdan la película, recuerdan el corto, recuerdan el juego, pero no recuerdan el concepto, no recuerdan el constructo, no recuerdan la idea que yo en ese momento quise presentar o buscaba que se internalizara. Porque tiene que ver con dos procesos de memoria diferentes, ¿sí? Y es mucho más fácil y es mucho más autorreferencial y es mucho más autobiográfica el recuerdo de la memoria episódica que el recuerdo de la memoria semántica, ¿sí? Además de esta memoria episódica o de la memoria semántica que tiene que ver con esta memoria explícita, declarativa, de la que puedo dar cuenta, ¿sí? Y que puedo trabajar metacognitivamente con procesos metacognitivos porque puedo saber, tengo registro de qué ha sucedido. Hay otros procesos de memoria que muchas veces son más implícitos o se los identifica como memoria no declarativa, ¿sí? Que tiene que ver con la incorporación de hábitos, de habilidades y muchas veces tienen que ver con los contenidos procedimentales, ¿sí? Aplicar una forma, manejar un instrumento, ejecutar un instrumento, las habilidades, por ejemplo, que tienen que ver con desarrollar la habilidad de observación, de escritura académica, de elaboración de informes, diversas prácticas que llevamos en el ámbito de la salud, la cuestión de manejar diseños o de diseñar, ¿sí? Tiene que ver con procedimientos o habilidades. Y esos aprendizajes requieren otro tipo de ejercitación y de hecho se requiere para que estos aprendizajes y esta memoria se consolide mucha ejercitación, mucha repetición, mucha reiteración, exponernos, digamos, a muchas situaciones del mismo tipo para que esa habilidad se vaya desarrollando, ¿sí? Lo mismo para ello, digamos, todo lo que tiene que ver con el condicionamiento operante, ¿sí? Bueno, lo que en algún momento fue tan denostado de no reiterar y de no repetir, bueno, hoy está demostrado que hay ciertos aprendizajes que sí requieren la reiteración y la repetición. Que no es porque yo pueda ver a un virtuoso cómo ejecuta un instrumento musical que voy a internalizar la ejecución de ese instrumento musical. Y que no es porque me expliquen teóricamente cómo se ejecuta ese instrumento que voy a ser un experto en el desarrollo o en la ejecución de ese instrumento, ¿sí? Y también, digamos, otro tipo de memoria a largo plazo tiene que ver con lo que se conoce como priming. Creo que no hay un concepto a nivel del español, no hay una traducción todavía que hayamos encontrado, que tiene que ver con esas habilidades o esas competencias que son como casi inconscientes que vamos desarrollando a hacer algo, ¿sí? Y que creo que tienen que ver con nuestra habilidades o capacidades o competencias propias de nuestras profesiones. ¿No se vieron cuando dicen, bueno, el abogado en general tiene como una deformación profesional que siempre va a interpretar o va a leer o va
a analizar las situaciones desde los marcos regulatorios o desde las leyes. Los psicólogos seguramente cuando están en una intervención o en una entrevista van a estar analizando todo el tiempo, o los médicos que van a interpretar todas las situaciones en términos de prevención, enfermedad, ¿sí? Los biólogos, ¿bien? Bueno, tiene que ver con esta disposición inconsciente a hacer algo, o que muchas veces no sucede porque hemos ido desarrollando determinadas competencias. A mí me pasa y yo me veo que he ido desarrollando competencias de capacidad de gestión, si se quiere, o de manejo de grupos, y entonces de pronto estoy en un grupo de personas a las que no conozco y de pronto me encuentro liderando, coordinando, dando la palabra, ¿sí? Tiene que ver con esta disposición casi sin darnos cuenta inconsciente de hacer algo, ¿bien? Una segunda idea que queremos que hoy se lleven, o al menos que quede madurando en sus pensamientos, tiene que ver con que aprendemos conectando ideas. Esto es algo que seguramente todos hemos experimentado. De hecho, tiene muchas evidencias científicas. Por ejemplo, cuando Ausubel señalaba que aprendemos estableciendo relaciones sustantivas y no arbitrarias entre un conocimiento nuevo y un conocimiento que ya tenemos preestablecidos, o cuando Freire, por ejemplo, propone en su metodología, digamos, de alfabetización que permite, digamos, alfabetizar en un corto periodo de tiempo a personas adultas analfabetas, es que él parte del universo vocabular de las comunidades, es decir, no enseña con cualquier palabra, sino que primero identifica cuáles son las palabras significativas que tienen sentido, que son que están muy cargadas de significado, y a partir de esas palabras es que construye el universo vocabular de 16 palabras, a partir de las cuales va a elaborar los textos, que son los textos que las personas van a empezar a aprender a leer, ¿sí? Entonces, acá es muy importante poder identificar saberes previos y activarlos para poder construir esos saberes, esos aprendizajes, porque en alguna medida esos conocimientos previos de las personas son los que van a determinar la posibilidad o no de que se recuerde y de que se aprenda algo nuevo, ¿sí? Vamos a hacer así un ejercicio como muy simple para dar cuenta de esto. Lean las palabras que aparecen ahí en pantalla. Y si nosotros les decimos que traten de recordarlas, bien, las vamos a ocultar ahora y hagamos el ejercicio de recordarlas. Bueno, ¿qué recuerdan? Creo que eran 7 las palabras que estaban allí presentes. Seguramente en este tiempo ya han ido recordando, bien, algunas de ellas. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Leer estas otras palabras, le vamos a dar un tiempo más o menos similar, de unos 5 segundos, 10 segundos, ayudar un poquito más. No hagan trampa, no las escriban, las vamos a ocultar. Y yo les digo ahora, bueno, ¿cuántas de esas palabras que acaban de ver en pantalla ustedes recuerdan? Seguramente recuerdan una, si lograron recordarla. Yo cuando hice el ejercicio no recordé ninguna. Y si yo les digo, ¿por qué creen que ustedes recordaron el primer grupo de palabras, más cantidad del primer grupo de palabras del segundo grupo de palabras? Porque el primer grupo de palabras, ustedes pudieron reconocer que eran capitales de países europeos. Seguramente han tenido la posibilidad de visualizar videos, hay, no sé, íconos de cuestiones arquitectónicas propias de cada una de esas ciudades. Hay personas que viven en esas ciudades, tal vez han tenido la suerte de viajar a esas ciudades. Y el resto de las capitales que les mostramos recién también son capitales del mundo, ¿sí? Pero de países tal vez muy pocos conocidos, ¿sí?
Si yo les hubiese anticipado y les hubiese dicho que estos eran capitales de países y les hubiesen visualizado un video y les hubiese mostrado dónde estaban localizadas, posiblemente ustedes contaban con mucha más información para poder almacenarlas y registrarlas en su memoria, ¿sí? Bueno, esto es una clara evidencia de la importancia que tienen nuestros saberes previos en la activación de la información nueva. Y esto es lo que en alguna medida hace la diferencia entre quienes son novatos en un tema y quienes son expertos en un tema. Los conocimientos previos que están consolidados entre los principiantes o entre los novatos son muchos menores y entonces la red está mucho menos rica, es una red mucho menos rica y entonces cada nuevo conocimiento que yo necesite asociar o instalar va a tener menos posibilidades de anclarse en estos esquemas de pensamientos previamente construidos, ¿sí? Bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido para que no se cansen, pero en última instancia esto es lo que muchas veces sucede al interior de nuestras aulas, en donde tenemos estudiantes en donde vemos ahí como que se encuentran en una nebulosa, que no terminan de incorporar o que están totalmente perdidos, ¿sí? O que muchas veces nos responden cuestiones que no esperábamos que nos respondan, precisamente porque no tenían esos saberes o esas estructuras o esos conocimientos previos requeridos para poder anclar esto nuevo que acabamos de presentarles, ¿sí? Otra cuestión importante es que nosotros siempre vamos a aprender evocando recuerdos. Sobre esto hay un capitulito en este libro, digamos, la mayor parte de estas 5 nociones que les estamos compartiendo forman parte de este libro que les vamos a facilitar, ¿sí? Pero es importante que evoquemos recuerdos. Hablamos hace un ratito de que existía una memoria sensorial, que es la que nos permite registrar la información. Hay una memoria de trabajo, que es la que está sucediendo en este momento a medida que vamos pensando la nueva información, pero necesitamos almacenar esa información en la memoria a largo plazo y la consolidación de ese nuevo aprendizaje se va a dar en la medida en que eso que hemos ido almacenando lo recuperemos, ¿sí? Vayamos generando instancias reiteradas de evocar. Tenemos 3 procesos en el que codificamos la información, la almacenamos y la guardamos, pero es importante ir evocando recuerdos de manera periódica. Y según qué dice la teoría y qué dicen las evidencias científicas, digamos, de cómo tenemos que hacer esta reiteración o esta recuperación de esos recuerdos o la evocación. Hay algunas estrategias para planificar esa evocación. Hacer preguntas para revisar lo aprendido al final de un encuentro, por ejemplo, ir presentando los temas en bucle, recuperar, articular, presentar algo, pero al mismo tiempo en la clase siguiente volver sobre eso y hacer este ejercicio como vimos en la clase pasada y como vimos en la unidad 1 y como venimos viendo, ¿sí?, a lo largo de todo el recorrido y presentar ese recorrido que aparece en el programa de nuestra materia que para nosotros es tan obvio pero que no lo explicitamos con nuestros estudiantes, es decir, no fragmentar y no segmentar el contenido, ir presentando actividades para aplicar lo aprendido en situaciones diversas, proponer instancias evaluativas tal vez más cortas, no punitivas, pero que permitan un feedback inmediato, esta posibilidad de cuestionarios que a lo mejor suenan como muy conductistas, pero cuestionarios de opción múltiple al finalizar cada una de las actividades, ¿sí? Reiterar instancias de evocación, pero muchas veces espaciada. Esto también se ha demostrado a nivel de las investigaciones, que no es lo mismo estudiar durante 5 días seguidos, 1 hora cada día, que 5 horas durante un mismo día. Entonces, espaciar las instancias y sugerirle también a nuestros estudiantes que hagan ese ejercicio. Repetir muchas veces determinadas situaciones, sobre todo para lo que tiene que ver con la habilidad, el desarrollo de habilidades y de procedimientos, o reemplear un mismo constructo teórico en el análisis de diferentes situaciones, en el análisis de casos diversos, ¿sí?
Eso es muy útil y muy necesario para el desarrollo de ideas y de conceptos, sobre todo. Bien. Otra cuestión importante que queríamos compartirles es que aprendemos cuando transferimos. ¿Qué queremos decir con esto? Que aprendemos cuando tenemos la capacidad de aplicar en diferentes situaciones o en situaciones nuevas aquello que hemos aprendido. Entonces, esta idea de la transferencia es clave. ¿Qué se ha estudiado sobre la transferencia? Que habría como dos tipos de transferencia. Una transferencia cercana, que es la que habitualmente nos ocurre, es la más fácil de aplicar. Y la más difícil de aplicar es la transferencia lejana, es decir, una categoría conceptual, aplicarla a situaciones diversas o alternativas. En general, cuando nosotros les damos ejemplos a los estudiantes, es muy habitual que cuando nosotros vayamos a un examen final o a una instancia evaluativa y les decimos, bueno, denme un ejemplo, el ejemplo que nos dan es el mismo que nosotros le propusimos en clase. Esto tiene que ver con una transferencia cercana. En realidad están repitiendo y reiterando lo mismo que nosotros les hemos presentado. Cuando nos damos cuenta que el estudiante o la persona ha logrado apropiarse de eso que nosotros les propusimos, cuando son capaces de hacer una transferencia lejana, cuando son capaces de aplicar eso aprendido a una situación nueva, ¿sí? Nuestro cerebro tiene la tendencia de aprender de lo concreto, asociar a contextos específicos, y entonces siempre vamos a tratar de reiterar aquello que parece como muy similar, ¿sí? Pero resulta muy difícil aplicarlo o transferirlo a contextos diferentes. Esto sucede mucho en matemática. Ay, pero le di el mismo ejercicio, le cambié el dato y no fue capaz de identificar o de reconocer cuál era el tipo de fórmula que tenía que aplicar, ¿sí? Esto sucede porque no se han podido llevar a cabo transferencias lejanas. Y en última instancia, lo que tenemos que procurar como educadores es que los estudiantes puedan precisamente dar ese salto para transferir a contextos alternativos y diferentes esas categorías conceptuales que nosotros les estamos proponiendo. ¿Y cómo hacer eso? ¿Qué actitudes o qué tipo de actividades permiten, qué tipo de preguntas son las que permiten favorecer la transferencia? Emplear la misma idea, el mismo procedimiento, el mismo constructo en contextos diversos. Explicitárselo, mostrárselo, proponerle ejercicios. Identificar esos principios abstractos que aparecen a diferentes ideas o situaciones, pero ir modelizando, ir guiándolos, acompañarles a que sean ellos los que sean capaces de abstraer esos principios que subyacen, despegándolos del contexto, ¿sí? Y aquí hay un riesgo, por ejemplo, cuando trabajamos con lógicas de aprendizaje basado en problemas o aprendizajes lógicas de la BP. ¿Por qué? Porque muchas veces se quedan en la resolución del problema, pero no en los principios que subyacen o los conceptos o los constructos que estaban detrás de la solución a ese problema, ¿sí? Suelen ser aprendizajes en donde toma mucha fuerza la memoria episódica, si se quiere, pero no la memoria semántica, ¿sí? Recuerdan lo que estuvimos trabajando hace un ratito. Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, trabajar con esta pregunta de, bueno, a ver, analizamos esta situación en este contexto y en este ejemplo, pero ¿qué pasaría si se cambian determinadas variables? ¿Qué pasaría si en este otro escenario diferente? ¿Qué pasaría si se modificara esta condición? ¿Qué pasaría si? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta que puede resultar muy valiosa para trabajar en este tipo de cuestiones. Aprendemos cuando nos sobrecargamos. Y acá hay una teoría que ha tenido mucha fuerza alrededor de los 90, pero que recién ahora está llegando a nuestros contextos y que es la teoría de la carga cognitiva. Si alguien está interesado en investigar sobre esto, soy una de las personas que se ofrece a acompañarles en estos procesos de investigación, porque me parece que tiene mucho sustento, pero que al menos en nuestros contextos todavía no hay resultados o evidencias significativas. ¿Qué dice esta teoría de la carga cognitiva? Básicamente tiene que ver o explica cómo funciona nuestra memoria de trabajo, ¿sí? Y entonces dice que
En la memoria de trabajo, es decir, en este momento en donde ustedes están haciendo el esfuerzo cognitivo de registrar esta información que yo les estoy presentando, habría tres tipos de carga cognitiva. Una carga cognitiva intrínseca que tiene que ver con la dificultad propia del material, es decir, que los datos, la información, la teoría que nosotros queremos presentar, de por sí tiene una dificultad, que no siempre va a ser la misma. En las ciencias básicas, la dificultad intrínseca del material y de los conceptos que tengo que presentar son muchos más complejos de por sí, ¿sí? Entonces, yo tengo que tratar de disminuir esa carga cognitiva intrínseca. Quinta idea que queremos que les quede, como les decíamos, aprendemos cuando no sobrecargamos. Y esto tiene su aporte en una teoría que ya tiene bastantes años, sí, pero que en nuestros contextos recién empezamos a conocerlo ahora, sobre todo con la influencia de los materiales multimedia y el uso de aulas virtuales y la inclusión de las tecnologías en educación, que tiene que ver con la teoría de la carga cognitiva, que explica en alguna medida qué sucede en este momento de la memoria de trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de una memoria sensitiva, una memoria de trabajo y una memoria a largo plazo? Bueno, esta teoría explica qué es lo que sucede en nuestra memoria de trabajo en el proceso de aprender. Y entonces, ¿qué va a decir? Que cuando uno está intentando aprender algo, existirían como dos tipos de carga cognitiva. Una carga cognitiva intrínseca que tiene que ver con la especificidad propia de la disciplina, de ese campo de saber, de eso que necesito aprender, ¿sí? Y que muchas veces tiene que ver también con la dificultad propia del material. Por ejemplo, pienso, digamos, en los textos académicos que yo les doy a mis estudiantes o les propongo a mis estudiantes en el primer año del profesorado, que tienen que ver con un vocabulario muy pedagógico y que en general ha sido escrito para pedagogos, ¿sí? Y muchas veces en este afán de proponerles textos fuentes, el vocabulario, la complejidad, los saberes que existen por detrás resultan muy complejos. También les ha sucedido a ustedes, digamos, a lo mejor que están transitando esta maestría, pero que no vienen en docencia superior, pero que no vienen del campo de la pedagogía. Y entonces muchas veces los textos les resultan complejos, ¿bien? Bueno, eso tiene que ver con la carga, con lo que se conoce como carga cognitiva intrínseca. Es la dificultad propia del material y del campo disciplinar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como educadores? Tratar de bajar ese nivel de carga cognitiva intrínseca. Eso sería lo ideal. Después hay una carga cognitiva que tiene que ver con el modo en que esa información que queremos hacerle llegar a los estudiantes se la hacemos llegar, ¿bien? Entonces ahí tiene que ver con nuestras competencias, nuestras habilidades, tratar de presentarla de la manera lo más directa, concreta y explícita posible. Cuando damos una instrucción, cuando explicamos algo, evitar usar términos confusos, evitar dispararnos, estamos explicando una idea y conectamos con otra y nos vamos y nos vamos y nos vamos. Evitar ese tipo y entonces, que si en algún momento eso no sucede, decir, bueno, vamos a hacer un paréntesis, hasta acá veníamos explicando esto, esto y esto, ahora nos vamos a ir, pero después vamos a volver, ¿sí? Explicitar todas estas cuestiones o todos esos procesos cognitivos que nosotros vamos haciendo para que los estudiantes puedan ir siguiendo los procesos de pensamiento que nosotros hacemos. Y acá creo que esto también explicaría, digamos, por qué muchas veces las explicaciones que nosotros hacíamos antes en el pizarrón, en donde dibujábamos, armábamos el esquema, a medida que lo íbamos presentando, y los estudiantes tenían mayores posibilidades de ir siguiendo nuestros propios procesos cognitivos o nuestro propio proceso de pensamiento que íbamos modelizando en la pizarra y que hoy se perdió con esta cuestión de los PowerPoint, en donde les mostramos ahí un montón de información en una sola placa y suponemos o tratamos de ir explicando la secuencia o el proceso, pero en realidad le está resultando mucho más, les estamos presentando muchas veces información innecesaria,
un caudal mucho más complejo, ¿sí? Y no vamos haciendo el proceso que antiguamente nosotros hacíamos cuando utilizábamos tecnologías más elementales como la de la tiza y el pizarrón. Entonces, esta carga cognitiva extraña también tendríamos que muchas veces contamina, también tendríamos que procurar disminuirla y elevar la carga cognitiva pertinente, ¿sí? Que tiene que ver con aquellos procesos cognitivos que va haciendo la persona o el estudiante para ir conectando la información que ya tiene con la información que nosotros les proponemos. Bien, hay mucho material sobre esto, a quien le interese, después nos manda un mensajito y podemos aportarle más información. Teniendo siempre presente que nuestro objetivo y nuestro propósito es que ese ejercicio de poder incorporar información nueva y conectarla con esos saberes previos se constituya, digamos, en algo lo más armónico posible. Bien. Con el propósito siempre de procurar y de lograr aprendizajes profundos en nuestros estudiantes. Aprendizaje profundo entendiéndose como ese saber o ese conocimiento profundo, que es un conocimiento dotado de significado, que es un saber conectado, que está asociado y puede ser utilizado y aplicado y transferido a diversidad de contextos, puede ser recuperado y evocado cada vez que lo necesite. Bien, y en relación a esta cuestión, también hay muchas investigaciones que dan cuenta de las diferencias entre cómo aprende y cómo procesa información un experto de un principiante, de un novato. Se ha estudiado esto, ¿por qué? Porque la tendencia y la idea es cómo lograr aprendices cada vez más expertos y cómo procurar que se avance desde niveles de menor expertise a mayor expertise. El experto es una persona que a nivel de percepción identifica patrones que el novato no logra percibir, y esto es lo que le permite también integrar mayor cantidad de información a la cual le va a poder otorgar mayores niveles de significados. A nivel de razonamiento, hace un uso mucho más eficiente de su memoria de trabajo. No está tan sobrecargada, ¿sí?, esa memoria de trabajo, porque tiene saberes más construidos en esquemas mucho más robustos y mucho más ricos. Entonces puede disponer cognitivamente más tiempo a incorporar mayor cantidad de nociones. A nivel de razonamiento, de resolución de problemas o de análisis de criticidad o de pensamiento crítico, no logran mayores niveles de transferencia o niveles de transferencia mucho más pertinentes porque pueden evocar con mayor fluidez saberes que ya están construidos, anclados, lo cual eso también le habilita y les posibilita mayores niveles de criticidad o de pensamiento crítico, pero también mayores niveles de creatividad. Pueden establecer conexiones entre información que aparentemente no estaría conectada, ¿sí? Esto es lo que diferencia en alguna medida a los novatos, que deben destinar mucho mayor esfuerzo cognitivo a identificar, decodificar, procesar, y tienen mucho menos resto para llevar adelante procesos cognitivos superiores o más complejos, ¿sí? Bien, dejamos por aquí estas ideas. La invitación es ahora escuchar los aportes que tiene Pablo, quien va a focalizar mucho más en, bueno, cómo aplicar todo esto que hemos estado viendo aquí, que explicaría y nos vendría a dar cuenta de cómo es que aprendemos en el diseño mismo de las situaciones de enseñanza. Esperen, antes de terminar, y una cosita para aclarar, es que nos vamos a quedar con una deuda con ustedes. Y es que en todo este desarrollo que hemos hecho acerca de cómo es que las personas aprendemos, nos hemos focalizado en lo micro, lo más pequeñito, todos aquellos intersticios que tienen que ver con los procesos cognitivos que se suceden a nivel de procesos de pensamiento para que tenga lugar el aprendizaje. Pero no tenemos que perder de vista que en realidad
ese proceso de aprendizaje que se sucede a nivel de esquemas cognitivos y que tiene que ver con todo un sustrato neurobiológico de procesos de percepción, de atención, de memoria, en realidad se sucede vinculado o en interrelación con una serie de factores socioemocionales, es decir, procesos vinculados a la motivación, al deseo, al interés de las personas, a las condiciones, a los afectos, a las emociones que se disparan en esas situaciones en las que ese aprendizaje tiene lugar, ¿sí? Que también tendría que ver con factores más bien personales o del vínculo pedagógico que se establece en ese contexto, en esa situación de aprendizaje, y que a su vez debemos verlo en un contexto mucho más macro, en donde comienzan a intervenir factores que se conocen como los factores contextuales, ¿sí? Que también van a estar incidiendo, afectando, interviniendo en el modo en que esas personas aprenden, ¿sí? Y también en el modo en que ese docente o esos educadores han diseñado esa propuesta educativa, ¿bien? Por ejemplo, y para llevarlo a la realidad concreta de lo que nos está sucediendo, no es lo mismo esta propuesta de enseñanza o esta práctica de enseñanza que la hayamos tenido que repensar de un día para otro. Seguramente la calidad de los materiales, el modo, la dinámica, lo que teníamos previsto hasta ayer a la tarde y el modo en que se los estamos presentando hoy se alteró significativamente. No tuvimos tiempo de repensar del modo en que hubiese sido conveniente que se repensara, y esto tuvo que ver con factores ajenos a nosotros y con factores propios del contexto, ¿sí? Bueno, entonces esas cuestiones no podemos desconocerlas, pero están en deuda, no son cuestiones que las vamos a analizar en esta clase, pero no podemos desconocerlas. Eso era importante que lo consideráramos.